Hoy es una noche especial. Todos los hombres y todas las mujeres tienen por tradición celebrar el Día del Padre una vez al año. Pero la Biblia me enseña que todos los séptimos días, todos los sábados, es Día del Padre Eterno. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia nos enseña que tenemos que guardar el día de reposo porque es el día en que entramos en la presencia de Dios. Es el día en que nos retiramos para tener una relación y entrar en su presencia. Es necesario cumplir con el pacto eterno. Dios hizo el sábado por causa del hombre. Y hoy tengo que recordárselos. Es necesario que glorifiquemos y le demos la gloria al Padre Eterno todos los sábados. Jesús el Hijo nos enseña que tenemos que guardar sus mandamientos y que tenemos que hacerlos. Que estos que guarden y le amen son los que verdaderamente estos Él va a reconocer. Y muchos han olvidado esto, pero hoy la palabra va a enseñar algo muy grande. Dile al que está a su lado: hermano, te amo. Ama a tu prójimo. Bendecimos a Israel. Pedimos la paz para Israel en esta hora. Pedimos, Espíritu Santo, que tomes el control de los aires, del tiempo, de las emociones de todos los que están acá en tu casa de oración. Y también tome el control de todos aquellos que nos ven en la internet. Que esta palabra sea de edificación para sus vidas. Que esta palabra que vamos a servir hoy sea para renovación y edificación de su espíritu. El novio, el esposo está viniendo y la novia tiene que estar preparada. Y debe entender, las novias de este tiempo, que estamos en una guerra constante, en una guerra entre la carne y el espíritu. Que esta guerra comenzó hace mucho tiempo, desde el principio, desde que comenzaron todas las cosas. La tierra estaba desordenada y Dios le plació ordenar la tierra. Envía a Adán y a Eva y empieza la era adámica. Comienza la primera dispensación con ellos. Pero había uno que había sido desterrado, sacado de lo espiritual, sacado de lo divino y lanzado ¿a dónde? A la tierra. El diablo, el pecador, el tentador. Tiene muchos nombres. Y él sedujo a Eva. Sedujo a Eva. ¿El diablo tocó a Eva o no la tocó? Él la tocó. Él colocó sobre ella ¿qué? Intenciones. Contaminó a Eva. ¿Con qué? Con lujuria. Y el pecado entró en la carne de Eva. Y Eva, con su lujuria, habiendo probado aquello, el pecado tentó a Adán. Y ambos murieron espiritualmente hasta el día de hoy. Escuche. Muchos están muertos hasta el día de hoy. Y la única manera de nacer nuevamente en el Espíritu es aceptando el Hijo de Dios, confesando y creyéndolo y bautizándose, recibiendo el Espíritu de adopción, el Espíritu de vida que viene del Padre. Pero muchos me preguntaban: pastor, ¿por qué estamos en guerra? Sí, estamos en guerra. El Espíritu ha estado en guerra contra la carne. Pero cuando el Espíritu no tiene el consejo del Espíritu de Dios, cuando el Espíritu no es nacido en el Espíritu de vida, cuando no recibe el Espíritu de adopción, el hombre hace como quiere. La carne somete al alma y la lleva al pecado, la lleva a la perdición, la lleva a una vida eterna en la oscuridad. Para eso vino Jesús. Y voy a demostrarles por la palabra por qué los hombres están apartados de Dios. Se lo va a decir la misma palabra esta noche. Porque alguien me preguntó: pastor, pero usted siempre habla de los mandamientos, muéstranos algo. Y yo voy a mostrarles algo esta noche, que verdaderamente Dios pactó con su pueblo. Y que tenemos que guardar los mandamientos, y que todas las naciones y todos los reinos y todos los pueblos deben guardar la ordenanza de Dios. Pero es muy bonita lo que vamos a hablar. Vamos al libro de Daniel capítulo 9. Le puse como título a esta prédica: guerra entre el espíritu y la carne.
Muchos están entre el espíritu y la carne y no saben qué decisión tomar. Voy a decirles algo, el tiempo se acaba. Mejor que aprendamos a ser espirituales. Cristo Jesús está viniendo. Y si no estamos listos, como Jesús dice, podemos perder mucho. Si no somos arrebatados y nos quedamos, la humanidad o los hombres que dudaron en Cristo pasarán por una gran tribulación. Pero vamos a ver cómo están las cosas desde el principio. Daniel venía hablándonos algo en que la gente o en que los pueblos o en que los reinos no hicieron obediencia. Dice así Daniel estaba orando y estaba cuestionado en ese momento y se preguntaba y entró en oración delante de la presencia de Dios, y Dios le habla a Daniel. Veamos qué dice. Versículo 3 dice: y volví mi rostro al Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego. En oración y ruego, en clamor, en ayuno y cilicio. En ayuno, negándose a comer, absteniéndose de cualquier comida, y cilicio, tenía ropa que lo lastimaba. Cilicio significa que tenía algo con que él se golpeaba o simplemente sufría el pecado, o digamos, estaba macerándose a sí mismo para poder entrar en la presencia de Dios. Eso es cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, él habló con Dios. Dice esto: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que le temen y guardan tus mandamientos. ¿Con quién es que guarda el pacto? Con los que tienen temor de él. ¿Con los qué? Y guardan sus mandamientos. Aquí está. ¿Con quién es que Dios tiene pacto? No, pastor, pero eso es Antiguo Testamento. Los mandamientos están abolidos. No, Señor. Jesús dice que el que guarde sus mandamientos y los cumpla, vendrá y se manifestará a él. Eso es mentira del diablo. Los que están creyendo en eso, y eso es un secticismo raro que hay por ahí, porque le interesa al diablo que usted no guarde los mandamientos y que desconozca la señal del pacto para que usted se pierda. Pero estoy mostrándole lo que Daniel nos revela en este presente eterno, para que usted entienda que él entró en la presencia de Dios y mira lo que sucede. Entra en la presencia y con confesión dice: ahora, Señor, Dios grande, digno eres de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Daniel dice: hemos pecado. Él estaba gimiendo. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. ¿Por qué razón la humanidad está como está? ¿Por qué los reinos se devoran contra los mismos reinos? ¿Por qué el hombre persigue al mismo hombre? ¿Por qué? Porque estamos en un gran desorden. Los mandamientos fueron establecidos para que el hombre viviera ordenadamente y viviera en reposo, vivieran en la paz que Dios nos da. Cuando tememos a Dios y cuando amamos al prójimo, las cosas salen bien. El Espíritu de Dios fluye. La bendición de Dios fluye sobre aquellos que temen a Él y guardan su nombre y guardan sus mandamientos. Pero hoy vemos las naciones como están, las grandes élites tratando de controlar a la fuerza a la humanidad. Les mandamos pandemia, los aniquilamos porque queremos reducirlos, inventamos el microchip, queremos controlarlos a todos. No solamente eso, sino que la Biblia nos habla de que el que tenga el microchip no puede comprar ni vender. El tiempo se está terminando y están usando las escrituras. La escritura tiene el cumplimiento en todas las cosas que están pasando. Hoy vemos que la gente se está muriendo. Hoy vemos que nadie mueve su corazón a compasión y misericordia. Hoy las naciones invierten dinero para ver si hay agua en Marte. Pero aquí tenemos gente en India, en África, en diferentes naciones que se están muriendo de hambre.
Estas élites malvadas, perversas, que solamente sacan provecho de la humanidad, del hombre, de la tierra. Todos están separados de Dios. Por eso es que la humanidad está como está, porque se apartaron del consejo principal, se apartaron de los mandamientos y de la verdad de Dios. Si no guardamos el sábado, si no guardamos el día de reposo, si no entramos en la santidad, en la santificación y en la presencia de Dios, ¿cómo entonces usted va a encender sus vestiduras? ¿Cómo tus vestiduras van a estar limpias, sin arrugas y sin mancha? Si no hay temor de Dios, entonces harás como quieras. Pero cuando el hombre tiene temor a Dios, ¿qué hace el hombre? Se sujeta a la palabra, vive por la palabra, camina por la palabra, actúa por la palabra. Así es, y gobierna por la palabra de Dios. Al hombre y las naciones perder esto tan importante, el temor a Dios y el guardar su voluntad, estamos en un gran caos mundial. La tierra está sufriendo, mis hermanos. La tierra está padeciendo como la mujer con dolores de parto, esperando la transformación gloriosa de los hijos de Dios. Diga, de mí, de nosotros, los que hemos creído en Jesús. Y eso va a pasar. Jesús está viniendo. Hoy es un día especial. Y todos los sábados son un día especial. Y todos los días son el día del Padre Eterno. Debes tener una comunión con Él, porque si no la tienes, no hay santidad. Estás perdido. Ahora mire lo que dice la palabra. 6. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Dios habló a través de los profetas y le dijeron: temen a Jehová, arrepiéntanse de su pecado, vuélvense a la senda del Señor, volveos a Dios y Él os volverá a vosotros. Él bendecirá la tierra, pero vuestra rebelión tiene que terminar. Pero los pueblos no hicieron. Mataron a los profetas y los perseguían. Aquí está el problema. Aquí está la verdad. Desde el principio el hombre tenía que sujetarse a Dios. ¿Y por qué estoy llamando a esta prédica o esta enseñanza guerra espiritual? Al morir Adán y Eva espiritualmente, la carne comenzó a hacer lo que le dio la gana. Tuvimos a Sodoma y Gomorra. Tuvimos los imperios como fueron destruidos. Se aniquilaron entre ellos hasta que llegó el Hijo de Dios. Cuando viene el Hijo de Dios y aceptamos a Jesús, nacemos espiritualmente por el espíritu de adopción. Vivimos por gracia y por fe. Vivimos por la resurrección de Cristo. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Pero voy a decirle algo a aquellos neófitos que todavía siguen pensando que los mandamientos son obsoletos. Voy a decirle: el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento no están separados. El mismo que escribió la ley en el principio con su dedo en las tablas de piedra fue el mismo Jesús. Por eso Jesús al final dice: mis mandamientos. Quien no cumpla mis mandamientos, a este yo no conozco. No todo el que me diga Señor, Señor entrará en mi reino. Ahora, los hombres de este tiempo viven por gracia y viven por fe. Y han entrado en el libertinaje de la gracia para hacer pecado y para andar corruptamente. Pero Dios está llamando a hombres idóneos, santos, irreprensibles. ¿Cómo es eso entonces, pastor? Sí, por ahí hay algunos que dicen que el que es salvo siempre es salvo porque está en gracia. Y yo pienso que no está en gracia, sino en desgracia. Porque carga el pecado y se complace en el pecado. Jesús quiere que nosotros vivamos en santidad, que vivamos agarrados de Él, que entremos en su presencia, que nuestro corazón se vuelva blando, que el corazón nuestro entienda de la compasión y la misericordia, que sirvamos al hermano. Jesús lo dijo: este primer y gran mandamiento es que me amen a mí con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu corazón. Tú tienes que amar a Dios en tus tres dimensiones, en cuerpo, alma y espíritu. Y segundo mandamiento, que ames a tu prójimo como a ti mismo, porque ese hombre, esa mujer que es tu prójimo, está hecho a la imagen y semejanza de Dios. Y si tú no amas a tu prójimo, ¿cómo puedes amar al Señor? A quien no ve. A tu prójimo tú ves, pero al Señor tú no ves. Entonces todo el problema está en nuestro corazón. Todo está en la arquitectura que nos fue enseñada.
tirarla y comenzar a escudriñar la palabra. Tenemos que entrar en ella y pedirle al Espíritu Santo que nos revele. Tenemos que nacer en Cristo Jesús y tenemos que, escuche, nacer espiritualmente en Él, confesándolo, creyendo y bautizándonos con Él. Porque los que están muertos en el mundo están muertos y están perdidos. Pero los que confiesan a Cristo nacen de nuevo, nacen en el Espíritu y comienza la guerra entre la carne y el Espíritu. Porque el diablo no se va a interesar de aquellos que tienen el espíritu muerto o están perdidos. Se va a preocupar en hacerle la guerra es a los hijos de Dios, a los que recibieron el espíritu ¿de qué? De vida, de salvación. El sello de Dios en la frente. El diablo va por los hijos del reino. Por eso es que vemos que muchos se enfrían y el diablo les pone el tropiezo, les pone la concha para que se deslicen, caigan y pequen. ¿Entrarán los pecadores al reino de Dios? No entrarán, porque Jesús dice que tienen que estar irreprensibles. El hombre de Dios tiene que entrar en santidad. Si quiere ser arrebatado por Jesús cuando venga, escúcheme, cuando venga hasta las nubes, con voz de trompeta, cuando suene la final trompeta, con voz de arcángel, venga el Señor. Usted tiene que estar listo. Usted tiene que estar preparado. Usted tiene que tener en tu corazón el temor a Dios, el amor a Dios, pero al mismo tiempo hacer obediencia. Job, escúcheme, no le pidió riquezas a Dios. Él lo perdió todo y fue probado en la fe. Pero Job se mantuvo obediente. Y todo se lo añadió Dios porque se complacía en ver la obediencia de Job. Y Jesús dice esto, algo similar, parecido. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. ¿Qué está diciendo? Busca a Dios, haz obediencia, y yo sé de qué tú tienes necesidad, yo te lo voy a añadir. Pero la gente está buscando primero las riquezas del mundo y todas las cosas que el mundo ofrece. Y quieren divertirse en el mundo. Y quieren tomar cohecho con el pecado y con las cosas del mundo estando en la iglesia. Déjame decirle, mi querido hermanito, que usted está equivocado si piensa así. O eres de Dios o eres del mundo. Pero no puedes servir a dos señores. Jesús lo explicó y lo dijo claramente. Amarás a uno y menospreciarás al otro. Así que tienes que arrepentirse. Jesús está viniendo. El tiempo se acaba. Las naciones están en un colapso. Estamos a punto de una tercera guerra mundial. Enemigos por todos lados. Hombres perversos y malvados que quieren reducir la población mundial porque hay muchos en la tierra y hay escasez. Y todo eso se debe a la avaricia. Todo eso se debe a querer tener el control y el poder sobre los hombres. Para eso vino la bestia. Vamos a meter el chip a todos y vamos a controlarlos. Vamos a saber qué es lo que hace, cuánto tiene en su cuenta. Usted no se ponga eso. Si usted es hijo de Dios, no se ponga eso. Es más, no te lo vas a poner porque Cristo te va a llevar. Amén. Esto es tremendo. Entonces, estamos comprobando la palabra de Dios y todo se está cumpliendo. Versículo 7. Mira lo que dice. Le dice Daniel a Dios: tuya es, Señor, la justicia, y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Así que está hablando para todos los hombres de la tierra. No está hablando solamente a los hombres de Judea, a todos los hombres, los cuales fueron esparcidos por todas partes de la tierra. ¿Se dan cuenta? Ahora mire lo que dice después. Y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios por andar, escúchame, para andar en sus leyes. No obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Jesús dijo: este primer mandamiento y el segundo son iguales, y de ellos depende la ley de Moisés y los profetas.
Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu corazón. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. De eso depende la ley de Moisés y los profetas. Y la palabra hoy me confirma que esto era lo que tenía que hacer el hombre. El hombre tenía que guardar sus mandamientos. El hombre tenía que colocarlo en los póstales. Tenía que colocarlo en las puertas de su casa. Tenía que colocarlo en todo lugar y enseñarle los hijos a los hijos. De noche, de día y en todo momento. Colocarlos en la casa de oración. Colocarlos en el tabernáculo. Pero lo más importante es guardarlo en el tabernáculo del Dios viviente. Escribirlo en las tablas del corazón, en la mente, para tenerlos presentes. Y colocarlo como señal en sus manos. Atarlo en las manos para tenerlo frente a los ojos. Y saber que tenemos un Dios, que de Él son todas las cosas. Y que debemos temerles. Y que hay que guardar su voluntad. Pero hoy vemos las instituciones no quieren saber nada de Dios. En las escuelas no tenemos los mandamientos. En los ministerios no tenemos los mandamientos. Es más, en la mayoría de las iglesias, a un 99, a un 97%, ni siquiera en las iglesias donde se predica la palabra de Dios, están colgados los mandamientos de Dios. ¿Qué se puede esperar? Volvemos a la senda antigua. Es necesario que puedas corregir la iglesia con las ordenanzas del Señor, que corrija tu matrimonio, que corrija a tus hijos, que corrija a tu pueblo, gobernadores. Porque aquí te dice que no se puede robar, que no se puede matar, que no se puede adulterar, que no se puede hurtar, que no se puede codiciar, que no se puede hablar mal del prójimo. Y que hay que buscar a Dios sobre todas las cosas. Para eso era. Para que hubiese paz en la tierra. Para que el Dios todopoderoso y soberano se complaciese en bendecir a sus hijos, a sus pueblos, a sus naciones, por causa de la obediencia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, esta palabra nos revela esto. Daniel capítulo 9, versículo ahora 9, 11. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y la semana pasada enseñamos acerca de que no se puede hablar mal de un siervo y mucho menos de Dios, porque hay consecuencias. Cuando un hombre es llamado por Dios, vemos la gloria de Dios en ese hombre. Ese hombre no anda cobrando por lo que enseña. Ese hombre lo que recibe por gracia, lo sirve por gracia. Porque así lo establece Dios. Y a ese hombre le basta la gracia solamente. Líbrame, Señor, de hacer otra cosa que no sea recibir tu gracia y vivir de ella. Porque tú te perfeccionas en mi debilidad, dice la palabra. Así le dijo a Pablo. Bástate mi gracia, porque me perfecciona en tu debilidad. ¿Cuántos quieren el poder de Dios? Amén. ¿Cuántos quieren la manifestación de esa gracia? Amén. Entonces, iglesia, cuerpo de Cristo, aprendamos a hacer las cosas por el amor del Señor. Sirvamos al hermano, amemos al hermano, suplamos la necesidad. Vamos a compartir nuestro pan con el que no tiene. Vamos a vestir al que está desnudo. Vamos a darle de beber al sediento. Vamos a buscar los que no tienen. Escúchame, la salvación, los que están perdidos, confundidos, agobiados. Vamos a desatar las ligaduras de impiedad que está sobre los hombres y las mujeres que están cautivos. Ese es el verdadero trabajo. Ahí es donde tú te vas a probar para Dios. Ahí es donde Dios va a ver tu misericordia. Y entonces te va a añadir todo lo que te está haciendo falta. Pero si hacemos lo que el mundo hace, y si seguimos la doctrina de las universidades, y seguimos la doctrina de los hombres y de los institutos y los mandamientos de los hombres, ni siquiera vamos a entrar en la presencia de Dios. Y perdóname que se lo diga, porque esto le va a doler mucho a aquellos que están enseñando fuera de la unidad del Espíritu, aquellos que no se sujetan a la palabra de Dios y enseñan por la palabra de Dios.
Yo agrado a Dios, yo no agrado a los hombres. Este mensaje es para la grey de Cristo. Escúchame, para las ovejas de Cristo, para los que están en la internet, que son las ovejas de Cristo, mas no para los aduladores, los jactanciosos, los fariseos, para los mercaderes, para los coyotes y lobos que entraron encubiertos a la obra de Dios. Perdona, pero yo no tomo cohecho con el pecado. Yo expreso lo que la palabra me da por el Espíritu para enseñar. Ahora mire lo que dice. Hay una guerra espiritual después de que recibimos a Cristo, iglesia. Muchos dicen, no, pero después de que me bauticé comenzaron todos mis problemas. Claro, eres llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Ahí Dios va a probar tu fidelidad y si verdaderamente estás en Él. ¿Quién te dijo que esto era fácil? ¿Quién te dijo que entrar en la presencia de Dios era solamente bautizarte y hacer como tú quieras? No. Este hombre gemía. Este hombre, para buscar la presencia de Dios, mire lo que hacía. Lo buscaba en oración, en ruego, en ayuno, en silicio, en ceniza. Confesaba y declaraba a Dios. Y llamaba a Dios por su nombre y le daba la honra y la gloria en su confesión, en su oración. Quebrantaba su alma para poder entrar en la presencia de Dios. Pero nosotros queremos todo automático, así como el celular. Hundo un botón, toco la pantalla y ya, lo tengo todo. No. Con Dios hay que trabajar para su reino. Con Dios hay que sembrar para su reino. Con Dios hay que hacer sacrificio con corazón sincero. Dios quiere adoradores en espíritu y en verdad. Para el hombre de este tiempo, todo es muy fácil. Aquí está el manual de la vida, el consejo de Dios. Aquí está escrito todo. No, eso es muy fastidioso, cargar una Biblia ahora, pasar las hojas y irse a un libro y a un versículo. Déjame decirte que esto es lo máximo que pudo haber llegado a mi vida, a mis manos, a mi entendimiento. Hay otros que prefieren un tablet, una computadora, un celular, todos modernos. Que por esos aparatitos ya el diablo sabe dónde tú te encuentras. Esos aparatitos te están viendo, ya te conocen. Ya no tienes escapatoria a la bestia. Ellos ya saben todo de ti, ya no tienes nada privado, porque cuando esa cámara se activa te graba y sabe todo lo que tú hablas. Ellos ya me conocen. En el infierno está puesto un cartel y se dice guante, pastora G. Le hace la guerra al diablo. Y el diablo le dice a los diablitos, a sus jerarcas, a sus principados: te voy a dar y te voy a colmar de bienes si lo tumbas. Pero tengo un código de honor que se llama Jesucristo. La sangre de Jesús está sobre mi vida. Y cuando hice el voto de salvación, dije: Señor, hasta el último día de mi vida te serviré. Aunque esté pasando por donde esté pasando, aunque hayan diluvios, terremotos, truenos, aunque hayan tempestades, me he parado sobre la roca. Y la palabra dice que el que se para sobre la roca no va a caer, porque está firme en Cristo. Ese aplauso que sea para el Señor. Ahora mire lo que dice. La prédica está comenzando. Se pone buena, dígale al que está a su lado. Gálatas capítulo 5. Aquí comienza el dolor. Está pues firmes. Amén. En la libertad con que Cristo nos hizo libre. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. He visto muchos hermanos que Dios los ha hecho libres. Y por no persistir, por no ser constantes, por no poner a Dios en primer lugar en su corazón, el enemigo los desvía. Y luego pasan por el desierto hasta que ya no pueden más y reconocen que Jesús es el Señor. Y el Señor vuelve y los levanta. Porque misericordioso es el Señor. Pero no esperemos a que el Señor venga a buscar su iglesia y no estemos listos, porque entonces será amargo y será duro el llorar, el llanto de los hombres que, conociendo la verdad, hicieron como el mundo decía y no hicieron como Jesús dijo para hacer. Mire lo que dice. Dice que tenemos que estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre. A mí me hizo libre. Rompió las ataduras de la inmundicia, del pecado.
Habiendo sido un sacerdote de las tinieblas, Jesús me sacó a la luz. Soy nuevo. Habiendo bebido, habiéndome corrompido en la fornicación, en el adulterio. Dios escogió lo más vil y lo más menospreciado. Y entre esos estaba yo. Y muchos de ustedes que están aquí. ¿Cómo no agradecerle a Dios que me limpió con su sangre preciosa? ¿Cómo no hacerlo todo para Él que me salva y me da vida eterna para estar juntamente con Él? Esto es para que despertemos. Oye, no hay uno solo que no haga pecado. El que diga que no hace pecado es un mentiroso. Y la Biblia lo dice. Tenemos que reconocer de dónde nos sacó Jesús, quiénes éramos y qué somos ahora para su gloria. Ahora aceptamos, ahora perdonamos, ahora pedimos perdón, ahora tenemos compasión, misericordia y amor. Ahora tenemos la autoridad de Cristo. Ahora tenemos el discernimiento por el Espíritu. Ahora tenemos la sabiduría que viene por el Espíritu. Ahora tenemos los dones activados por el Espíritu Santo a favor de aquellos que gimen, de aquellos que suplican, de aquellos que tienen necesidad, para usarlos para la obra del ministerio de la iglesia del Señor, todos como miembros de un mismo cuerpo, siendo Jesucristo la cabeza. Esto que estamos enseñando esta noche es para que nos paremos firmes y reconozcamos de una buena vez que a Jesús hay que servir, que hay que buscar a Dios verdaderamente. No hay esperanza para la humanidad si no es a través de Cristo, de su Hijo, porque así al Padre le plació. Amén. No hay otra puerta por donde tú puedas entrar. Él mismo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie vendrá al Padre sino a través de mí. Pero seguimos invocando las almas. Seguimos invocando a los muertos. Lo que le viene es destrucción repentina a la mayoría de naciones, porque no quieren volverse a Dios, porque no quieren guardar el consejo de Dios, ni mucho menos hacer la voluntad de Dios. Entonces miren lo que dice la palabra, mis amados. Y ahora se pone lo bueno. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿El amor es de qué? ¿De la carne o del espíritu? Oiga el consejo que nos da el hermano aquí. Óiganlo. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Jesús me hizo libre, pero por la libertad que Él me dio, yo no voy a entrar en el libertinaje, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley está en esta palabra, se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto es maravilloso. Mire lo que dice después: pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Esto es terrible. Hay un problema. Vamos a definirlo. Tenemos la carne y tenemos el espíritu cuando nacemos en él. La carne hace como ella quiera. Cuando el espíritu está muerto, somete el alma. Y el alma hace todo tipo de cosas, todo deleite, todo pecado, toda avaricia, toda fornicación, todo acto de inmundicia. Porque la carne no tiene control. El alma no tiene a quién sujetarse. Pero cuando nacemos de nuevo, el Espíritu de Dios, el Espíritu que Dios pone en nosotros, Él sujeta todas las cosas. Y Él viene a tomar el control del alma. Y el alma viene a tomar el control de la carne. Y la carne tiene que sujetarse a la voluntad del Espíritu, a lo que el Padre pone en el hacer como el querer, a lo que el Padre pone en el discernimiento del Espíritu. Y ahí comienza la guerra entre nuestros miembros y entre lo que el Espíritu quiere. Y la humanidad está perdida porque no tiene espíritu de vida. Por eso es necesario nacer de nuevo. Esto viene del cielo, esto no es del hombre. Hay que bautizarse, hay que permitir que nuestro espíritu reciba instrucción por el Espíritu de Dios y entrar en la unidad del Espíritu para que las cosas nos sean reveladas, para que podamos avanzar y crecer espiritualmente. Ese aplauso sea para Dios, que pasa al cielo. Así que hay una guerra. Ahora vamos a ver qué tipo de guerra. Cuando tú tienes el Espíritu de Dios y vas a hacer pecado y comienzas a mirar a la vecina, el Espíritu te redarguye en el corazón.
Si vas a hacer algo detrás de la puerta, el espíritu te redarguye en el corazón. Si comienzas a ver pornografía y a ver cosas que no le agrada al espíritu, te redarguye en el corazón. Cuando dices mentira, te redarguye en el corazón. Cuando coges o tomas algo que no es tuyo, te redarguye en el corazón. Entonces el espíritu de vida comienza a corregirte de tus malos pasos, comienza a orientarte y llevarte a toda verdad. Porque Él tiene vida en Cristo. Y tú recibiste la vida de la resurrección en Cristo Jesús. Y el espíritu que entra en vosotros es celoso, te cela. Él no quiere que te pierdas. Y la Biblia lo dice. En el segundo mandamiento lo dice, Él es celoso. Él es celoso de ti. Dígale al que está a tu lado, tu Padre te cela. Tu Padre no quiere que te pierdas. Debemos entender que Dios nos ama, pero también nos cela. Y también nos disciplina. Pero el castigo, escúchenme esto, las cosas que le pasan a los hombres y a las mujeres, no es por culpa de Dios como dicen. Que la gente se está muriendo por culpa de Dios. No, Dios no quiere que nadie se muera. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento en Cristo y tengan vida eterna. Amén. El hombre no quiere sujetarse. El hombre no quiere hacer la voluntad de Dios. El hombre no quiere caminar según el consejo del Padre. Ese es el problema que tiene la humanidad en este tiempo. Iglesias, mediten, disciernan este mensaje y multiplíquenlo, compártanlo, porque Cristo comenzará juzgando a la iglesia, comenzará juzgando a los ministros, comenzará juzgando a los siervos suyos. El juicio comienza por la iglesia de Dios. Y ya el tiempo se está acabando, la gente no lo cree, pero la palabra habla claro. Daniel se fue al reposo y no supo nada de estas cosas. Dejó escrito todo para el final de los tiempos y todo ha sido revelado. El cumplimiento, su palabra, su profecía tomó lugar. Jesús es la profecía misma. Yo no sé qué van a hacer ese poco de apostolitos y falsos profetas que hay, que se pongan a predicar esto, porque Dios los pondrá a cuenta. Yo no los voy a juzgar, pero estoy para decirles, exhortarles y amonestarles en la unidad del Espíritu, por la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, a que se vuelvan a la senda de Dios, que dejen la pesetería y que comiencen a predicar para que las almas que están bajo su dominio se salven y no se pierdan, porque si no va a ser duro el castigo. Hay que decirle al pueblo de Dios que hay que volverse a Dios. Ahora mire esto, versículo 16. Dice así: digo pues, andad en el Espíritu. Miren lo que tiene que hacer un hombre de Dios, lo que tiene que hacer un siervo de Dios, aquel que viene a la iglesia. Mire lo que dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Ves? Hay una guerra. Hay una guerra. Y la guerra es hasta el final. La guerra no va a parar. Van a venir los malos pensamientos, van a venir las tentaciones, pero tienes que estar parado en firme. Tienes que vencer hasta el final. Jesús lo dice, que los que venzan hasta el final, estos serán ¿qué? Dignos de sus galardones. Hay que estar firmes en Jesús. Mire esto: anda en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne, escuche, porque el deseo de la carne es en contra de ¿quién? La carne quiere hacer lo que ella quiere y no quiere sujetarse al Espíritu. Y el alma está en medio de estas dos circunstancias. Está el alma, está el Espíritu acá, está el alma y está la carne. Y a veces la carne le cuesta entender que tiene que sujetarse a Dios si quiere ver la vida eterna, si quiere ver la gracia de Dios, si quiere ver la bendición, si quiere ver la añadidura que viene del cielo. Pero a veces nuestros hermanos se molestan porque les recordamos esta palabra. Los hijos se molestan porque le decimos: busca primero a Dios, ponlo en tu corazón. Donde está tu riqueza, ahí está tu corazón. Si en primer lugar tú pones a Dios en tu corazón, ahí está tu riqueza. Dios es tu riqueza. Pero si tú lo pones en el mundo, lo pones en los bochinches, en la fiesta, lo pones en todo tipo de cosas que practica el mundo, ahí está tu tesoro. Y te vas a perder. No hay tiempo para perder. Hay tiempo para buscar a Dios. Antes de que los ojos se cierren o antes que Jesús venga.
tenemos la oportunidad de mejorar este templo, el templo del Dios viviente, de cultivar el corazón, de alcanzar mérito y virtud delante de Dios, de aprobarnos por su obra, de aprobarnos con diligencia, renovando nuestro entendimiento y edificando el espíritu por la consagración, por su presencia, por la santificación, por la bendición que Él nos da el día que buscamos el reposo en Él. Ahora sí lo entienden. Mire lo que dice ahora. Y el del espíritu es contra la carne. ¿Ve? El espíritu tampoco quiere nada con la carne. Hay dos cosas. Está lo material y está lo físico. Perdón, está lo espiritual. Lo material es lo físico y lo espiritual y divino. O eres espiritual y caminas según Dios dice para hacer, o caminas como el mundo dice. Y te pones el microchip, te pones los nanotransmisores y hace lo que todo el mundo hace. A la final tendrás problemas con Cristo. El reino del anticristo va a durar muy poco, para que lo sepan. Y nosotros, escúchame, el Señor Jesús y nosotros, sus santos y sus sacerdotes, lo vamos a destruir. Aunque por ahí dijo un masón, ya tenemos los drones depredadores y ya conocemos la cara de los cristianos y los vamos a destruir. Jehová va delante de mí. El diablo está perdido. La iglesia está parada sobre el diablo y lo tiene pisado. Hasta que la iglesia esté en la tierra, hasta que haya Espíritu Santo, Satanás, el anticristo, el falso profeta, no pueden hacer nada. Sí, Jesús, el Señor, que la venganza es de Él. Pero hablemos parafraseada hipotéticamente, da una orden a su pueblo. Su pueblo se levantará y hará guerra y defenderá a los santos. Solo falta que Dios dé la orden. Pero nadie puede cambiar el plan de Dios. Todo está escrito. La palabra de Dios tiene que cumplirse. Hablé hipotéticamente. Se va a cumplir. Hasta dice Jesús, escuchen, cielo y tierra no pasará hasta que no se cumpla una tilde, una jota de mi palabra. Así que todo está escrito. La gente anda quejándose, rumores de guerra y guerra. El Señor dijo que eso era necesario que aconteciese. ¿Lo entienden? Ahora mire lo que dice la palabra de Dios. Versículo 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Escuchen. Si eres espiritual, mire lo que dice. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son a los carnales: adulterio, fornican, adulteran, están en inmundicia, hablan malas palabras, andan con maldicencia, lascivia, orgías, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Se oponen a Dios, todo lo que es Dios. Envidias, homicidios, borracheras, orgías, los que van en contra de la naturaleza y cosas semejantes a esta, acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Quiénes son los que practican estas cosas? ¿Quiénes? Los carnales. Diga conmigo, los carnales. Los carnales practican el pecado. Pero los que son nacidos de nuevo en el Señor no pueden practicar estas cosas. En ellos fluye el Espíritu y fluyen los frutos del Espíritu en esas personas. Mas el fruto del Espíritu es amor. El que tiene amor lo puede todo, lo entrega todo, sirve a tiempo y fuera de tiempo y en todo momento. Gozo, tiene gozo en el corazón, se deleita con las cosas de Dios, con la palabra de Dios, en venir a buscar el consejo de Dios. Tiene paz, porque Dios pone la paz que sobrepasa todo entendimiento, y esa persona vive en paz. El que tiene paz en el corazón no se enferma. Paciencia, es tolerante, espera por el otro. Benignidad, bondad, es bueno, es benigno.
tiene fe, es manso. Jesús dijo que uno de los primeros atributos que tiene que tener el hombre es ser manso y humilde de corazón. Tiene templanza espiritual. Cuando determina algo, así es y punto. Contra tales cosas no hay ley. ¿Ve? La ley de Dios no es para esto, para los frutos del Espíritu. El que anda en el Espíritu, esto es la manifestación que está en él. Porque el Espíritu mismo lo manifiesta. Y lo hace todo por amor y no le cobra a nadie. Ahora mire lo que dice. Amén, gloria a Dios, aleluya. Dice, después de esto, pero los que son de Cristo, escuchen, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Así que la carne tiene que morir en el Cristo. El hombre tiene que velar, el hombre tiene que orar, el hombre tiene que interceder, entrar en la oración con Dios. Para que pueda matar la carne, para que la carne se pueda sujetar, para que la carne pueda vivir por la palabra. Mientras que esté en este cuerpo, estás en un cuerpo de carne. Este es el templo del Dios viviente. Pero si queremos que el templo esté como una vasija de honra, tenemos que someter la carne primero a que no haga más pecado, a que no blasfeme contra Dios ni contra el Espíritu Santo, y a que no blasfeme contra los hombres, a que no murmure. Pero todo el mundo murmura cuando no está de acuerdo en algo. Tremendo es el Señor. Tremenda es su palabra que nos pone donde tenemos que ponernos. Ahora mire lo que dice. Oiga, 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si vivimos por la palabra, actuemos por la palabra. Eso es lo que está diciendo. Jesús es el Espíritu de la palabra. Jesús es la profecía misma. Vivamos por la palabra, actuemos por la palabra. Vamos a pesarlo todo según el consejo de Dios. ¿Qué dice Dios acerca de esto? Y digámosle a Dios: Señor, si tú no vas conmigo, yo no voy. Amén. Ponga a Dios en primer lugar y verá que tu vida misma va a cambiar y que vas a ser sorprendido, porque la señal del pacto se manifestará en tu vida y vendrá la bendición por causa de la obediencia a tu vida. Amén. Entonces, no podemos hacer lo que queramos. Está escrito cómo tenemos que vivir y cómo tenemos que hacer. Ahora mire esto. Eso es para este tiempo. Joel capítulo 2, versículo 17. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: nos está llamando al pueblo de Dios, a los que tienen el llamado de Dios. Perdona, oh Jehová, a tu pueblo. Tenemos que clamar a Dios. Y no entregues al oprobio, a la vergüenza, tu heredad. Eso significa oprobio, vergüenza. Para que las naciones se enseñoreen de ella, porque han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? Y Jehová solicitó por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo: he aquí, yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos. Y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Cuando el hombre y las naciones y los pueblos decidan volverse a Dios, esto es lo que va a acontecer. Y voy a decirles algo: el período milenial estará bajo la completa administración, escúchenme esto, y provisión del Altísimo, porque su pueblo estará completamente de frente a él. Entonces nos pide a los ministros de este tiempo que clamemos, que busquemos el rostro de Dios y que pidamos perdón a Dios por lo que hacen los reyes de la tierra, las naciones, y todos los hombres y todos los pueblos tienen que volverse a Dios para que Dios nos dé la bendición, nos retribuya, se vuelva a nosotros y nos bendiga, bendiga las tierras. Veamos a ver cómo dice la palabra. Dice: mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré vergüenza entre las naciones. Mire Venezuela cómo está en vergüenza en medio de todas las naciones. Una nación en su gran totalidad invocando muertos. Malditas son las naciones que invocan los muertos. Todo pueblo que invoca las ánimas están muertos y ofenden a Dios, al Dios vivo.
al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, incluso a mi Dios, porque mi Dios está vivo y vive conmigo y vive con aquel que ha creído en Jesús. Ahora mire lo que dice: y haré alejar de vosotros al del norte, oído, y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental y su fin al mar occidental, y exhalará su hedor y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Cuando vuelvas tu rostro a Dios, verás la bendición que caerá del cielo. Pero no sigas retando a Dios. Hombres y reyes de la tierra, aunque yo quisiera que se volvieran, vuestros corazones han sido pesados. La iniquidad, la maldad y la indolencia habita en vuestras moradas en la tierra. Y aunque yo quisiera que todos fueran salvos, vuestras mentes están reprobadas ante el Señor, porque solamente habéis hecho maldad y habéis atacado al huérfano, a la viuda, al que está lleno de necesidad, al pobre. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvias tempranas y tardías como en el principio, como al principio. Las arenas se llenarán de trigo, las eras y los lagares rebosarán de vino y aceite, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Escuche, esas plagas son ejércitos de Dios, y Él la envió para castigarlos, porque desobedecieron la ordenanza, porque no querían guardar el consejo de Dios. Comeréis hasta saciaros. Cuando te vuelvas a Dios, comeréis hasta saciaros, y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás seréis mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Y hay algunos que tratan de meterse con Israel, hablando pestilencias de Israel. ¿Acaso los santos tienen la culpa de los que hacen pecado y hacen abominaciones? No, el pueblo de Dios es pueblo santo. La letra mata al espíritu, pero la presencia de Dios y entrar en su presencia vivifican el espíritu. Es muy diferente. Ahora mire lo que dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Esto es en el milenio. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Aleluya, gloria a Dios. Cuando los mandamientos, cuando la ley sea escrita en la mente y en las tablas de nuestro corazón, entonces viviremos como Dios siempre quiso en su reino celestial, establecido en la tierra durante 1000 años. Su espíritu se derramará sobre toda carne. En este tiempo, los que busquen al Señor recibirán el espíritu del Señor. El espíritu del Señor se derramará sobre aquellos que le busquen. Se está acabando el tiempo, mis hermanos. Miren, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Esto está sucediendo en breve, y viene el día espantoso contra los moradores de la tierra. La gente piensa que es mentira. La palabra tiene todo ahí guardado. El asunto es que no disciernen. El asunto es que no se les revela. ¿Por qué? Porque están en falto del espíritu de vida.
pastor, a mí me bautizaron y yo no entiendo nada. Usted vio el testimonio de quien te bautizó y me dijo, sí, era un borracho. Un borracho no es un instrumento de honra para que el Espíritu Santo haga una transmisión divina. El hombre de Dios tiene que estar irreprensible, tiene que tener un testimonio, tiene que tener santidad, tiene que negarse para que el Espíritu Santo venga a través de la vasija, a través del clamor, a través de la oración, a través del clamor del corazón en espíritu y de verdad, y el Espíritu venga y selle, el Espíritu de Dios selle al hombre en la frente, el Espíritu de vida, el Espíritu de adopción entre en esa vida. Pero no puede venir un borracho, mucho menos un homosexual. Lobos disfrazados de ovejas. ¿Cuánto daño le han hecho a la iglesia? Ahora mire lo que dice. 30, vamos a repetir. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego, columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Dios. ¿Contra quién? Contra los moradores de la tierra. Primero pasa aquello, derrama su espíritu, se convierte en los que no se van a convertir. Viene el Señor, se lleva a su iglesia y luego viene el día grande y espantoso del Señor. Estamos en ese tiempo, iglesia, despierta. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual Él habrá llamado. Diga, yo soy ese remanente. El remanente de los gentiles, los que estamos fuera de Israel. Él no se olvidó de nada. Mire, está escrito en su palabra, aquí está en la Biblia, en Joel capítulo 2 al final dice, su remanente. Yo soy su remanente. Yo soy un gentil. Ustedes son gentiles, no nacieron en Israel, pero Israel nació en nuestro corazón. Amén. Y somos israelitas. Porque el olivo silvestre fue injertado en el olivo natural. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Nosotros somos el olivo silvestre injertado en el olivo natural. Aleluya. Nosotros fuimos insertados en la salvación. Y el Señor de la salvación se llama Jesús. Amén. Padre, te damos honra, gloria y gracias en esta hora. Bendecimos a Israel primeramente. Bendecimos a tu pueblo y pedimos la paz para Israel. Bendecimos la vida de todos los que están oyendo estas prédicas. Compártalas para que sean ustedes un canal de bendición. Y usted, pueblo de Dios, aunados todos en un mismo pensamiento, en una misma intención, todos los miembros bien concertados entre sí, siendo Jesús la cabeza. Hagamos la obra con diligencia. Prediquemos a tiempo, fuera de tiempo y en todo momento. Y declaremos el evangelio del reino se ha acercado a vosotros. Ya Cristo está viniendo. Padre, Señor, una bendición especial para todos los que han recibido esta palabra. Añádale conforme a tus riquezas en gloria. Señor, tú añades a aquel que busca tu reino. Tú añades, tú sabes cuál es la necesidad del hombre. El hombre tarda en declararte su necesidad y ya tú sabes, porque tú conoces el pensamiento, porque tú conoces el corazón, porque tú escudriñas la mente del hombre y tú sabes de qué tu pueblo tiene necesidad. Padre, te pido en el nombre de Jesús que ahora mismo sea tu Espíritu Santo sellando esta palabra y añadiendo todo lo que está haciendo falta a la vida de los que me ven a través de los medios y de la red, y a todos los que están aquí presentes. Dígale al que está a su lado, Cristo Jesús te ama. Shalom Maranata. Cristo Jesús está viniendo. Gloria a Dios. Aleluya, Jesús. Shalom. Bye bye.